Buenos días, estamos con Javier López Apesteguía y les damos la bienvenida a este curso Dominar los problemas matemáticos. Es el curso número 1 de Dominar los problemas matemáticos de suma y de resta que se resuelven con una sola operación. Si quieren ver la globalidad del método, les rogamos que vayan a boereditorial.com y miren el vídeo breve que hemos hecho de presentación y verán la globalidad de todo el método para toda la primaria e incluso para los primeros cursos de secundaria en algunos casos. Pero ahora, con Javier, vamos a hablar solo de cómo se resuelven los problemas de suma y de resta y además a qué pasos hay que dar para que esto se aprenda perfecto. ¿Verdad que es esto lo que vamos a hacer ahora? De acuerdo, ese es el objetivo de este primer cuaderno. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para que un niño o una niña cuando vea un problema sepa si esto es de suma, si esto es de resta? ¿Qué hace con los datos? ¿Cómo los relaciona? ¿Qué hace con ellos? Pues la mayor dificultad que tiene un alumno cuando se enfrenta a sus primeros problemas, que son los de suma y resta, es que no tiene herramientas para identificar qué dato corresponde a las cantidades menores del problema, a los que llamaremos partes, y qué dato corresponde a la cantidad mayor del problema, que es el total. Es decir, que lo que tú dices es que en todo problema de suma y resta siempre hay dos partes menores y una parte mayor. ¿Y eso es así siempre? Eso es así siempre, en todos los problemas de suma y resta. Y es fundamental, es el primer paso del método, y si no lo dominas no se puede pasar al siguiente, y es que es necesario que cualquier alumno sea capaz de identificar dentro de un enunciado qué datos corresponden a las partes y qué dato corresponde al total. Vale, y ahora yo soy un alumno, he identificado estos dos datos son de partes y hay este que es de total. Por lo tanto, el total es mucho más grande que el de las partes, como es lógico. Eso es. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué? Pues ahora es muy fácil, porque ahora es cuando vamos a establecer las relaciones entre esos tres datos. De forma muy fácil, porque el alumno va a intuir enseguida que cuando conoce la cantidad mayor y una de las cantidades menores, para hallar la otra cantidad menor, que es la parte, va a tener que restar. De acuerdo. Y cuando vaya a averiguar, cuando sea el total lo que le preguntan en el problema, tendrá que sumar las dos partes para poder averiguarlo. Así de sencillo. O sea, tú me estás diciendo que el secreto del método, el secreto de convertir a los niños con una mente matemática es que se fijen. Hay varios datos y los datos en problemas de suma y resta siempre son dos partes menores y una mayor o total. Si tengo las dos menores y me preguntan por la total, tendré que unir estas dos menores. Pero si tengo la total y una menor, necesariamente tendré que hacer una resta para descubrir la otra parte. ¿Es eso? Eso es, con estas dos sencillas relaciones dominamos todos los problemas de suma y resta. ¡Wow! Javier, y entonces, cuando yo veo un problema, cuando un niño ve un problema, tú propones que hagan 4 pasos. Si no me equivoco, dices que el primer paso es leer y identificar. ¿Leer y identificar el qué? Pues mira, se trata de leer el enunciado para comprender que es una situación de suma y resta. Vale. En este primer cuaderno no es difícil porque siempre planteamos situaciones de suma y resta, pero para un futuro, cuando vayamos progresando en el método, veremos que es algo fundamental. Saber comprender situaciones y que esa situación se refiere a suma y resta. Porque, claro, en el futuro, en los siguientes cuadernos, habrán de suma, hablan de resta, hablan de multiplicación y hablan de división. Por lo tanto, los niños se identifican y dicen, ¿hay dos partes? ¿Hay una totalidad? Ah, calla, que esto es de suma o esto es de resta. ¿Es eso lo que quieres decir? Correcto. Vale. De hecho, en este primer paso, lo segundo que tendrán que hacer será identificar cuáles son las partes y cuál es el total. Y entonces, lo segundo, quiere decir que ese es el razonamiento, lo que tienen que hacer. Es decir, que primero es leer e identificar y en lo segundo... Lo segundo es razonar. Razonar, en el razonamiento lo que tendrán que hacer es relacionar estos tres datos. Buscar la relación que hay entre los tres datos para saber que si me preguntan uno de ellos, tendré que utilizar los otros dos para poder averiguarlo. Vale, es decir, yo leo el problema y digo, fíjate, he identificado una parte, he identificado otra parte, he identificado el total y lo que me están preguntando es el total o lo que me están preguntando es una parte. ¿Es eso, no? Exactamente. Vale, eso es razonar. Fíjate, tengo estos datos, los tengo identificados y ahora
cuál sé y cuál no sé y qué relación tienen entre ellos. Oye, ¿qué relación tienen entre ellos? Entonces, a partir de razonar, yo lo que tengo que deducir, supongo que es el paso tercero. El paso tercero, exactamente. Entonces, nosotros vamos a plasmar claramente en un esquema qué dato me preguntan ¿Sí? y qué dos datos necesito para averiguarlo. Dependiendo de qué dato me pregunten, si es el total, tendré que utilizar una suma, si es una parte, tendré que utilizar una resta. Así de sencillo. Y en el tercer paso, Sí, lo que haremos será, como hemos utilizado la operación correcta que nos va a llevar a la respuesta del problema, lo que haremos será resolverla simplemente. Ah, quiere decir que el tercer paso es poner la suma o la resta. Poner la suma en la resta y resolverla. Chupao. Sí. Y entonces el cuarto y último paso, porque además tú lo montas en 4 pasos y solo 4 pasos. 4 pasos. ¿El cuarto paso qué es? Si yo he hecho la suma o la resta. Pues bueno, en el cuarto paso tenemos que dar la respuesta diciendo otra vez a qué dato nos estamos refiriendo, es decir, Vale. el dato explicativo. Doy la respuesta. Doy Me la estabas respuesta. preguntando esto y esto es. ¿Y No nos algo quedamos más? con el número, con el dato numérico, sino tenemos que decir a qué se refiere este dato. Claro. Pero no basta con eso, porque normalmente para interiorizar el proceso correctamente, lo que tenemos que hacer es valorar si esa respuesta que hemos dado es lógica, es decir, si tiene sentido. Ah, quieres decir, claro, ver a ver si esto, estamos buscando el total y a ver si este número que yo digo que es el total es mayor que las partes. Exactamente. Por eso es. ejemplo, vale. Eso es. Si el total es mayor que las partes, es una respuesta lógica, que tiene sentido. Los 4 pasos. Leo, identifico, razono, hago las operaciones y finalmente respondo y veo si tiene sentido. Así es, esos son los 4 pasos. Pues vamos al siguiente paso. Vamos a lo siguiente. Entonces, Javier, lo que tú has hecho en el cuaderno ha sido dividir todo el aprendizaje que uno tiene que hacer en la mente en fases muy sencillas para asegurarnos de que vamos escalón a escalón, gradualmente poniendo unas buenas bases para que el niño o la niña, para que el alumno o el estudiante pueda dominar totalmente los problemas. Entonces, la primera fase, lo primero que nos propones, que es algo así como comprender situaciones de suma y resta, ¿qué hacen? Pues bueno, en estas primeras páginas, el alumno lo que hace es enfrentarse a situaciones de suma y resta en un contexto real. Es la situación, todavía no tiene que hacer ninguna operación. Se trata de ver las partes y el todo en una situación planteada en la página. Es decir, que tú pones muchas situaciones reales y dices, fíjate, ¿es de partes y de todo o es de otra cosa? Y entonces, si es de partes y de todo, dice, esta tiene que ser de sumas y resta. Y no hay que hacer operaciones ahí, no hay que hacer nada todavía. Ahí no hay que hacer operaciones, solamente es para que sean conscientes de que están ante una situación de suma o resta. Me parece muy buena idea, por lo tanto es hacer conscientes a los niños de que si hay partes y todos es de suma y resta. Correcto. Facilísimo. Y entonces, Javier, la siguiente fase es identifico los datos. Pero yo cuando vi el cuaderno, yo vi que tú, es decir, identifico los datos, antes hemos estado viendo que la gente, que tú les pedías a los niños y a las niñas que viesen partes y totalidades, partes y totalidades. Entonces, cuando yo vi el cuaderno, de repente me di cuenta que tú estabas presentando las partes y las totalidades de formas diferentes. Eso es. Lo que hacemos es que normalmente los alumnos identifican solamente el dato con su valor numérico. Claro, que sale el numerito allí y dicen, es este, es este. Eso es. De hecho, cuando los profesores les pedimos a nuestros alumnos que antes de empezar a hacer ninguna operación copien los datos, solo copian los numeritos. Correcto. Eso es. Es muy importante también el dato descriptivo, que es la explicación de ese número. Porque a veces no sale el número escrito, sino que sale la explicación. Y por lo tanto, una mente matemática tiene que ser capaz de captar, ya salga el número como cifra o el número descrito. Ajá. De hecho, muchas veces se ha hecho la experiencia de, en vez de incluso los datos numéricos, en vez de colocarlos con cifras, colocarlos con letras. Y es sorprendente, porque los alumnos fallan mucho más ese tipo de problemas. Pero es porque no estamos orientando bien el aprendizaje de cómo identificar los datos. Y por lo tanto, ahí en esta parte tú has dicho, vamos a hacer que los niños lo vean cuando sean cifras, pero también cuando sean palabras. Pero has hecho otra cosa más. Hay muchos ejercicios de esos para que vayan identificando los datos, pero además, a veces no son ni palabras ni cifras. Eso es. Lo que estamos dándole al niño es un lenguaje simbólico también,
con el que tendrán que corresponder cada dato y que esto nos va a servir para el momento actual, por supuesto, pero cuando vayamos montando el método veremos que es de una importancia trascendental. Y ese lenguaje simbólico que dices, básicamente, ¿qué son? ¿Dibujos? ¿Qué son ilustraciones? No, cuando digo lenguaje simbólico me refiero a las dos P mayúsculas y a la T mayúscula, así de sencillo. De acuerdo, es decir, P y P, que son las dos partes, y la T de totalidad. Eso es. Por lo tanto, hay que acostumbrar a los niños al lenguaje simbólico, que eso tendrá mucha importancia, porque luego, por ejemplo, cuando ya de mayores se utiliza la X, cuando hay todo un montón de cosas que acostumbras a los niños a pensar en lenguaje simbólico, o si no... En matemáticas el lenguaje simbólico es básico. Es básico. Hay que habituarse. Y no vale sacar la excusa de decir que son pequeñitos. Cuanto antes se acostumbren, mejor. Es decir, lenguaje simbólico, datos descriptivos, palabras y cifras, y datos cifras, numéricos. datos numéricos. Eso es. Fantástico, eso es lo que identifican en este paso. Me parece genial. Javier, y una vez que hemos hecho la identificar los datos, ¿cómo nos aseguramos de que realmente lo saben hacer y de que... Pues mira, como hemos planteado a lo largo de todo el cuaderno y a lo largo de toda la serie de cuadernos un aprendizaje progresivo, ¿Sí? No se puede pasar de una fase a otra sin dominar la anterior. ¿Correcto? Esto es muy importante, importantísimo, porque si no estamos creando atascos cognitivos que después serán muy difíciles de resolver. Entonces ahora lo que hemos planteado, la siguiente página es una evaluación, saber si el alumno realmente identifica los datos en todos los tipos de situaciones de suma y resta. Claro, y lo único que hacemos es una evaluación de identificar los datos. Solamente identificar los datos, si saben buscar las dos partes y el total. Sí, a mí cuando he visto cuadernos lo que me ha gustado mucho es que propones la evaluación, entonces al final propones unos ítems concretos de cómo podríamos evaluar y puntuar esta evaluación, lo cual no quiere decir que los profes puedan utilizar otros baremos, por supuesto. Pero ya damos unas pistas. Eso es. Normalmente estamos muy acostumbrados a valorar los problemas como todo o nada, es decir, o está bien o no está bien, y no es así. Es decir, nosotros damos unas orientaciones para la baremación de estas pruebas en las que decimos cómo se pueden valorar las distintas fases del proceso y puntuarlas de esa manera también. Pues me parece genial y si te parece pasamos al apartado siguiente del cuaderno. Perfecto. Y entonces, ahora Javier, yo creo que los profesores y las profesoras que nos están mirando, quizá los padres y madres que nos están mirando, porque también es posible que alguien la haya comprado pues, para dar un refuerzo a su hijo y a su hija, pues diga, y entonces, a partir de aquí, ¿qué hago, no? Y tú dices dos cosas. Tú dices, vamos a relacionar los datos y a elegir las operaciones. ¿Cómo se relacionan los datos? Pues es muy fácil. Mira, todo problema tiene una pregunta. Sí, claro. De hecho, si no hay pregunta, no hay problema. Correcto. Entonces, una vez identificados los datos, sabremos si lo que me están preguntando es la parte o el total. Vale, es decir, yo leo, miro la pregunta, si no hay pregunta, no hay problema. No hay problema. Fantástico. Pero si hay problema, es porque hay una pregunta, y esa pregunta a veces me pregunta por el total, por un número grandote. Y a veces me pregunta por uno de los números de las partes. ¿Y ahora qué? Pues muy bien, pues siempre vamos a dejar plasmado en un esquema muy claramente, y así lo vamos a llamar, ponemos qué me preguntan y qué dos datos necesito para averiguarlo. Que es este esquema que está saliendo ahora aquí sobre impreso. Eso es. De acuerdo. Y entonces donde siempre hay un interrogante y hay dos flechas que van a un dato y a otro. Y esos dos datos me tienen que llevar al siguiente. Muy bien. Es hacer consciente al alumno de que siempre que le preguntan un dato va a necesitar otros dos para llegar a solucionarlo. Y por lo tanto eliges la operación. ¿En función de qué eliges la operación? Pues la operación la eliges en función de que si te preguntan el total, ¿Sí? Para averiguarlo, tienes que juntar las dos partes. ¿Y si te preguntan por una parte? Y si te preguntan una parte, lo que hay que hacer es restar del total la otra parte. Así de sencillo. Es increíble. Lo digo porque toda la vida complicándonos y luchando, y de repente, cuando uno empieza a mirar los problemas matemáticos desde una mentalidad matemática, las cosas cambian y se transforman. Una cosa que tú nos habías dicho y que yo quiero remarcar para el profesorado que nos está mirando ahora, es que después de estas dos fases hay que evaluar si las dominan, ¿sí o no? Correcto. Siempre, después de cada fase, plantearemos una evaluación, porque hemos dicho que es un progreso por fases, y entonces es condición necesaria
dominar una de esas fases para avanzar a la siguiente. Perfecto. Pues vamos a ver cuál es la siguiente fase. Vamos a verla. Francisco Javier, entonces, una vez que hayamos hecho todo esto previo, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ¿qué? Pues mira, una vez que hemos dominado cada una de las fases anteriores, ¿sí? Que son leo, identifico, razono, relacionando los datos y eligiendo la operación adecuada, lo que vamos a hacer ahora es resolver los problemas de forma completa. Y aquí añadiremos la fase, que es dar la respuesta y valorar si tiene sentido. Por lo tanto, en el cuaderno lo que tú nos propones es unos problemas que están muy estructurados, que están muy ordenados para que se puedan pasar por todas esas fases. Así es. Y añadiendo esta última parte en la que dices la respuesta es tal y tienes que contestarla con palabras. Correcto. Y luego haces una pregunta. ¿Te parece lógico y por qué? Eso es. Y además le damos al alumno los recursos para saber si esa respuesta que ha dado es lógica o no es lógica. Porque le preguntamos, por ejemplo, cosas del estilo de... Pues le preguntamos, por ejemplo, ¿te parece lógico que Ana, que es tu madre, sea mayor que tú? Ah, de acuerdo. Vale, ya está. Aplicar la comprensión, aplicar la lógica a lo que son las respuestas, las preguntas. Y como es lógico, yo creo que a ir en bicicleta se aprende yendo en bicicleta. Así es. Por lo tanto, has puesto toda una colección de problemas para practicar problemas de suma y resta, que ya son con todos los pasos. ¿Es eso? Con todos los pasos, con los 4 pasos del método. Además, hemos añadido una batería de ampliación con problemas para utilizar también con los 4 pasos y que incluye también cantidades un poquito más difíciles, porque ahora se supone que el alumnado ya va a dominar las 4 fases del proceso y eso, cantidad, incluso operaciones conllevadas también. Pero aquí quiero remarcar una cosa, porque en el cuaderno tú has puesto 2 hojas que son fotocopiables para que resuelvan esta batería de problemas. Porque yo he tenido toda la vida un montón de... Yo no sé la gente que nos está viendo, pero si tenéis mi experiencia, yo creo que debe ser esta, ¿eh? Tenemos unos problemas, tenemos unas baterías de problemas, pero falta una estructura para que los niños y las niñas se sientan seguros, sabiendo el paso 1, el paso 2, el paso 3, y llegar a cualquier problema, saber cómo aplicar esta estructura para que las cosas funcionen, ¿no? Y entonces tú lo has hecho con la plantilla esto. Eso es. Así en todo momento el alumno sabe qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces, claro, ofrecer tal cantidad de problemas como ofrecemos en este cuaderno no era posible desarrollando todo el proceso. Entonces, hemos puesto una buena cantidad, correcto, pero nos ha parecido conveniente poner 50 problemas más, pero hay que seguir resolviendo dándole una estructura al proceso. Y para eso están creadas las plantillas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues si te parece, yo creo que estamos prácticamente dando la visión global del curso, pero yo creo que nos queda alguna cosa más. Bueno, pues ahora nos va a quedar la evaluación. Que se esperen. De acuerdo. Bueno, en realidad no les hemos hecho esperar nada, no es como la tele que ponen 6 minutos de publicidad, ¿eh? Entonces, ahora lo que viene a continuación básicamente es la evaluación, decías. Así es. Hemos organizado la evaluación, además, de cara a que haya 3 niveles de dificultad. Así sabremos en qué punto se encuentra cada uno de nuestros alumnos. Por lo tanto, estás diciendo que esto es una evaluación final, por decirlo así, esa evaluación final de hasta qué punto dominan los problemas matemáticos de suma y resta nuestros alumnos, pero dices que además los podemos clasificar en 3 niveles, en nivel básico, nivel intermedio y nivel alto. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo los clasificamos? Pues es muy sencillo porque en el nivel básico las relaciones son muy fáciles de identificar y de establecer, y asignar una operación es más fácil. Sin embargo, en el nivel alto, en el nivel intermedio también ya hay algún problema, hay niveles de mayor dificultad y esa dificultad tiene que ver, por ejemplo, en cómo está redactado el enunciado. De acuerdo. Es ese tipo de problemas en el que dicen, pues Pablo tiene 21 años, que son 3 años más de los que tiene Carlos. ¿Cuántos años tiene Carlos? Claro, que son de pararse un momento y decir, a ver, ¿qué me estás diciendo? Por lo tanto, en el cuaderno proponemos, por decirlo así, 3 evaluaciones. Y lo que sería adecuado es hacer la primera. Te pregunto, porque igual tú lo has pensado distinto, yo esto no lo sé, cuando preparábamos la entrevista esto no lo habíamos hecho, por lo tanto no te puedo decir. Pero mi hipótesis sería, yo paso la primera, y a todo el mundo que la ha hecho muy bien, les paso además la segunda. Y a todos los que lo han hecho muy bien, además les paso la tercera.
¿Así lo planteas o pasas las 3 a la vez? ¿Cómo lo haces? No, es muy importante ir de manera progresiva también, ¿eh? De acuerdo. Primero tienen que pasar todos los alumnos el nivel básico, es fundamental. Sin pasar el nivel básico no se podría pasar al nivel intermedio. De acuerdo. Eso es fundamental. Igual que el cuaderno está planteada, las clases de esa manera, las pruebas de evaluación también están planteadas con esa idea. Por lo tanto, primero pasamos uno, luego pasamos la siguiente y luego pasamos la tercera, y ahí nos darán clasificados los alumnos en nivel básico, intermedio y alto. En el cuaderno, justo después de esto, ya solo lo único que hay ahí son todos los solucionarios para que en cualquier, por ejemplo, un padre o una madre que esté haciendo esto con sus hijos, pues no tenga absolutamente ningún problema y todo el mundo pueda... Eso es. Ya está. Eso... Que sepan la respuesta. Correcto. Porque además lo importante del método no es precisamente dar la respuesta correcta, sino es aprender a establecer las relaciones, que son lo que realmente va a crear una mente matemática en el alumno y lo que le va a hacer triunfar en el futuro en el desarrollo de esta tarea, que es resolver problemas. Hasta el punto de que cuando tú planteas la baremación de la puntuación de estos problemas matemáticos, tú dices que a veces un problema no está totalmente al 100% resuelto, porque podemos haber fallado en un trozo, y sin embargo hay que puntuar bien los pasos que se ha hecho, pero a partir del momento en que se ha equivocado, el resto no se puntúa. ¿Cómo lo planteas eso? La baremación está planteada de esa manera, eso es, como hemos aprendido a resolver problemas utilizando unas fases que están secuenciadas de mayor a menor dificultad, de menor a mayor, pues lo que estamos haciendo es, cuando vamos a valorar, puntuar un problema, lo que tenemos que hacer es puntuar cada una de las fases. Es decir, habrá unos puntos para la fase de leo-identifico, otros puntos para la fase de razonamiento, otros para si ha resuelto o no bien la operación y otro para saber si ha dado la respuesta correcta y ha valorado correctamente el problema. Valorar un problema no es una cuestión de todo o nada, tiene unas fases y el alumno, además del profesor, el alumno tiene que ser consciente de qué fases domina y en qué fases tiene atascos que habrá que resolver. Yo para ir terminando ya este vídeo, este curso, que yo creo, yo creo que ha sido muy claro, ha sido muy útil, lo digo por mi experiencia, porque cuando cuentas esto, yo que he tenido siempre dificultades con matemáticas, me doy cuenta de que simplemente no habían sabido enseñármelas. Entonces, quiero hacerte una pregunta, que es, tú llevas muchos años planteando esto en el colegio, de hecho es la primera vez que esto se publica así en una colección de cuadernos que están a la venta y por lo tanto es la primera vez que salen al mercado como cuadernos, pero llevan muchos años en tu cole, trabajando en vuestro colegio. La pregunta es, ¿qué cambios has visto, qué has experimentado, cómo viven esta metodología el profesorado y el alumnado? Pues mira, la verdad es que es una experiencia extraordinaria, porque el profesorado se da cuenta de que tiene una herramienta para, en realidad, explicar el proceso de resolución de un problema, que no es plantear un problema, esperar a que el alumno lo resuelva y decirle si lo ha hecho bien o mal, y decirle, vete al sitio, si lo tiene correcto, decirle, vete al sitio y piénsalo mejor, que no lo has pensado bien. Pero, ¿qué queremos decir cuando decimos que no lo has pensado bien? ¿Cómo se piensa bien? ¿Qué es pensar bien? Aquí lo estamos enseñando. Pensar bien es ir pasando con éxito cada una de las fases propuestas. Entonces, un profesor se encuentra con una herramienta sencilla y muy útil. Entonces, el profesorado está muy contento. ¿Y el alumnado? Y los padres. Ah, y los padres. Y los padres que también vienen pidiendo consejo cuando sus hijos tienen dificultades y dicen, a ver, por favor, Javier, enséñanos ese PPT que tú haces y que ayuda tanto a nuestros hijos, que a nosotros nos cuesta. Pero no nos cuesta por la dificultad, sino porque ellos lo que intentan hacer con sus hijos es decirles, hijo mío, es de suma, ¿es que no lo ves? Pues no lo ven. Claro. Ojalá lo vieran. Y hay que darle los pasos para que lleguen a verlo, para que lo interioricen la mente matemática. Y esta es la pregunta. ¿Y los estudiantes, entonces, qué? ¿El alumnado qué? ¿Cómo lo vive? A ver, el alumnado es todavía mucho mejor, porque los alumnos se dan cuenta de que saben qué están haciendo, por qué lo están haciendo y saben que van a hallar el resultado correcto. Pero fíjate, en los métodos tradicionales también se suele llegar
a la respuesta correcta, como a través de los trucos que hemos dicho antes, Sí. de la palabra clave, Probar y errar. etcétera. Entonces, se ponen contentos, pero realmente lo que hace satisfacción, lo que les da satisfacción a los alumnos es dominar, saber por qué están haciendo las cosas, saber que si están haciendo una suma, saben por qué lo están haciendo. Si están haciendo una resta, saben por qué están utilizando la resta. Mira, me ha ocurrido en clase una situación muy curiosa. Acabar la clase, tocar el timbre del recreo, ¡pi! Y los alumnos, y precisamente, y normalmente los alumnos que van peores, cuando lo han comprendido, dicen, Javier, pon otro, pon otro. Y yo, no, ahora es hora del recreo. Vamos a dejarlo aquí, Javier. Esto yo creo que va a ser muy útil. Hay un PDF que se puede bajar porque además sirve también como guía didáctica. En fin, un PDF que es muy útil y se puede bajar perfectamente aquí de boiraeditorial.com. Y yo me quedaría con una frase que tú has dicho y cerraría con esta frase. La frase que has dicho, que los alumnos, especialmente los que tienen con más dificultades, el orgullo que tienen cuando dominan los problemas matemáticos. Así es.